Buenos días, jóvenes. Buenos días, profesor. Ok, gracias. Está Claudia, Alex, Anet, Marjorie, Olivia, Wendy, Jessica. Ya no me falta alguien, uno que se nos conecte. Bueno, vamos a comentar, chicos. Dejamos una actividad referente a los que estábamos hablando sobre los delitos de lesiones y homicidio y todo lo demás. ¿Sí? Dentro de esta clasificación de delitos había unos datos que llaman generalidades que se aplican para estos casos en particulares. Entonces, vamos a manejar lo siguiente, jóvenes. ¿Quién de ustedes me dice qué es el homicidio por riña? ¿Qué características tiene y cómo se maneja? Ese correcto, es correcto. Acuérdense que hablamos del homicidio por riña. ¿Y qué es el homicidio por riña? Sus características, su penalidad. Exactamente, Alex. Por riña se entiende la contienda de obra y no la de palabra entre dos o más personas. Esta es la riña, por decirlo así, como el delito con el concepto que estaríamos hablando en este momento. Y alguien no deben de perder de vista que la riña es lo que desafortunadamente sucede y lo podemos ver en mucho, como ejemplo muy práctico, a veces en aquellos bailes que se realizan en algunos lugares donde es tanto el número de gente que asiste que a veces no se tiene un control y desafortunadamente, y lo digo así textualmente porque ha habido situaciones en las cuales ya se tienen rencillas entre dos o más personas y buscan es que a través de estos tipos de bailes se den este tipo de lesiones. Acuérdense que aquí hablamos de riña por lesiones y también riña en homicidio. ¿Cuál es la diferencia en la riña en lesiones frente a la riña en homicidio? Que es necesario que ustedes empiecen ya a identificar para que ustedes empiecen también a comprender esta parte y en un futuro, cuando ustedes ejerzan la profesión, sepan también hacer esta diferenciación. Su caso de Alex me mandó por chat la información. Igual, chicos, si tienen problemas con su audio, podemos trabajar con chat o podemos trabajar a través del audio, del micrófono. O sea, acuérdense que tenemos todas estas herramientas y hay que utilizarlas. No. Aquí dice una excepción a la cuestión de la riña. No se entenderá por riña en la lucha que se entabla entre un agresor y un agredido.
cuando éste se ve obligado a valerse de las vías de hecho de su propia legítima defensa. Eh, Recuerden ustedes que hemos hablado mucho sobre la legítima defensa. La legítima defensa, recuerden jóvenes, que la finalidad de esta legítima defensa tiene como punto en particular repeler la agresión de su agresor. Es decir, evitar que, cause un daño a la víctima. Entonces, más, sin embargo, no lastimarlo o herirlo que le vaya a provocar la muerte. Es algo sumamente importante. Es muy complicado en algunas ocasiones hacer esa diferenciación entre legítima defensa, ¿sí? Y excesos de legítima defensa. Eso es interesante que ustedes aprendan a analizar y hacer esa diferenciación entre los excesos que hay entre la legítima defensa y un exceso podría ser, y de manera muy, como de manera de ejemplo, podemos manejar el siguiente aspecto. Resulta ser que a lo mejor el agresor es una persona que mide unos 70 o robusto, ¿sí? Y la víctima pues, es una persona que tiene aproximadamente unos 1,60 m de estatura, delgado, o sea que pesa más o menos entre 50 kilos, 60 kilos, y su agresor pesa más de 90 kilos. Entonces, bajo esta situación, es lo que pasa es lo siguiente, tenemos que nosotros en determinado momento, si resulta ser que la víctima sabe artes marciales y defensa personal y el otro señor, el que es el agresor, no lo es, entonces, ¿qué va a pasar? Pues el que sabe artes marciales, que sería la víctima, lo que tendría que hacer es imposibilitarlo a que lo agreda, ¿sí? Más no provocarle la muerte. Hay gente que al saber artes marciales sabe que hay golpes mortales que se le propicia a una persona y le provoca la muerte. Entonces ahí ya no estaríamos hablando de legítima defensa. Eso se llama exceso de la legítima defensa.
A ver, chicos, no oigo respuestas alguna. Bueno, vamos a ver. Entonces, en la cuestión de porriña en homicidio, una de las características que tiene, jóvenes, no pierdan de vista, es que aquí como participan más de dos sujetos, ¿sí? El detalle va a radicar en quién es la persona que en determinado momento haya cometido o haya acertado una lesión que le haya provocado la muerte a esta persona. Entonces, si se puede, dentro de la desarrollo de la etapa de investigación y en la etapa de juicio, con los testimonios, se puede determinar en qué momento se ubica o se puede precisar quién es la persona que hizo el golpe que produjo la muerte a esta persona, a la víctima. Entonces esta será la persona, el imputado, que en el momento de dictarle sentencia sea la que tenga mayor penalidad. Caso contrario, si no fuera así, entonces lo que procedería en su momento es explicar una sentencia a cada uno de los participantes en la comisión del homicidio y de acuerdo a la información que se haya encontrado por parte de quien, por parte del Ministerio Público en su etapa de investigación, el grado de participación. Y en base a ese grado de participación, entonces se tendrá que aplicar la penalidad. Por eso se establecen esas reglas comunes, las reglas comunes para lesiones y homicidio, ¿sí? Porque eso es lo importante. Aquí en estas reglas que se manejan de las lesiones entre homicidio y lesiones, estamos hablando ya las calificativas o agravantes. Si ustedes por ejemplo, aquí hablamos de las calificativas como son la premeditación, la ventaja, la alevosía, la traición y agregan una más, odio, ¿sí? Tradicionalmente y por mucho tiempo, ¿sí? Por ejemplo, eh, durante mucho tiempo se manejó, ¿sí? Nada más lo que era la premeditación, la ventaja, la alevosía, la traición. Y se agregó la figura de odio, ¿sí? Por la siguiente razón, por la cuestión del feminicidio, que es la figura jurídica que tenemos que ver después de todo esto. Algo interesante con la premeditación, y no deben de perder de vista, es lo siguiente, jóvenes. La premeditación, sí, y eso agrava el delito, es cuando el reo tiene la intención
tiene la intención de causar de manera intencional, ¿sí?, una lesión o un homicidio, después de haber reflexionado sobre el delito que va a cometer. Y aquí es donde se maneja esta premeditación. ¿Por qué? Porque la persona sabe y conoce el tipo de delito que va a cometer, conoce también el tipo de sanción que se le puede imponer y sabe que esto está prohibido y penado por la ley. Y a pesar de esto, lo realiza, lo hace. Entonces, por eso se llama la premeditación. O sea, el imputado, el agresor, sí, tuvo el tiempo necesario para analizar, para visualizar los alcances que podría generar con el desarrollo de esta conducta. Ante esta situación, decidió continuar con él. Precisamente dice que la premeditación en las lesiones o en el homicidio se va a cometer por alguna de las siguientes causas: inundación, incendio, minas, bombas, explosivos, por medio de venenos o cualquier otra sustancia nociva a la salud, por contagio venéreo o de alguna otra enfermedad fácilmente transmisible, según lo dispone el artículo 213, por asfixias o enervantes, por retribución dada o prometida, por tormento, motivos depravados o brutal ferocidad. Por ejemplo, si hay una persona que la víctima le gusta mucho consumir bebidas embriagantes y esta persona que de cierta manera ya tenía pensado privar de la vida a la víctima, le ofrece, le obsequia, le da o le suministra estas bebidas embriagantes adulteradas con alguna otra sustancia, ¿sí?, en grandes cantidades, entonces genera este tipo de situación. Entonces, ya vimos, hay una infinidad de supuestos bajo los cuales se puede cometer. Bueno, hay otra figura que se llama la ventaja. ¿Qué es la ventaja? Y aquí nos habla precisamente de lo que estábamos mencionando hace un momento. Cuando hay una gran superioridad en fuerza física entre la víctima y su agresor. Cabe hacer mención, y digo lo mismo, no necesariamente en muchos de los casos esto sea un elemento suficiente, porque podemos encontrar gente que es muy, tiene entrenamiento, es la palabra correcta, tiene entrenamiento en artes marciales, en defensa personal o en algún tipo, ¿sí?, de arte, de lucha, y a través de ella puede defenderse a sí mismo. Entonces, pero sin embargo, si en el común denominador vemos una persona de, le decía yo, 1,90 aproximadamente, vemos una persona de unos 50 de estatura, esta persona de unos 50 con un peso de 45, 50 kilos máximo, y su agresor pesa los 90 kilos, todo más. Y entonces, y su agresor resulta ser que realiza boxeo, o alguna otra actividad, ¿sí? Entonces tiene una habilidad. Y eso se llamaría una superioridad física frente al ofendido. O el que se habla también comúnmente, que el agresor se encuentre armado y la víctima no. Y cuando utilizamos el término de que se encuentre armado, tenemos que nosotros ver qué se encuentra armado, en qué sentido y bajo qué circunstancias. Puede ser con arma de fuego o arma punzocortante. Y la víctima no se encuentre con ninguna, no cuente con ningún medio de defensa o no porte nada. O viceversa, también armado podemos entender algún instrumento que podríamos manejarlo como eh, un tubo, un fierro, una madera, ¿sí? Y mientras que la víctima no tiene nada con qué repeler la agresión. Entonces, todo eso también se le considera un arma. Y eso maneja una superioridad.
Y finalmente eso también genera una desventaja sobre la víctima, que la lesión va a ser más probabilidad de que sufra daños sobre este aspecto. Hay una ventaja también por cuando de cierta manera el agresor es acompañado por más de 2 personas y la víctima va sola. Entonces ahí la ventaja es superioridad en razón del número de participantes. ¿Sí? Por eso aquí hablamos del homicidio por riña, que es lo que estamos platicando. Otro, cuando el sujeto activo del delito, valiendo de algún medio, pues, debilita la defensa del ofendido. ¿Y cuáles son los medios que debilitan la defensa de los ofendidos? Pues, lo hemos visto y hemos en algunas ocasiones realizado es cuando desafortunadamente, ¿sí? Y aquí vemos con esto, le aplican algunas sustancias somnolientas, ¿sí? En la nariz y boca. ¿Por qué nariz y boca? Por la siguiente razón. Recuérdense que hay mucha gente que respira por la boca. Entonces, al sentirse en esa situación, precisamente jala oxígeno por la boca e inhala en este momento la sustancia que lo va a debilitar. Entonces, por esa razón existe la desventaja. Y aquí hablamos de esta ventaja que comúnmente se maneja. Otra de las características que manejan es cuando el ofendido se halla inerme o caído y el sujeto activo armado o de pie. Entonces también se maneja esa situación. En este aspecto en particular se ve esta situación que tenemos en estos momentos. Parte de lo cual genera, ¿sí?, esa ventaja. Aquí nos habla precisamente en los casos anteriormente mencionados que se había dicho, la ventaja no se tomará en consideración cuando se obra en legítima defensa. ¿Sí? La legítima defensa de quién correrá por parte de la víctima. ¿Qué es la alevosía? La alevosía, ¿sí?, en sorprender intencionalmente a alguien de improviso o empleando acechanza u otro medio que no le dé lugar a defenderse ni evitar el mal que se le quiere hacer. Un ejemplo de acechanza, por ejemplo, se lo pido a Annette Michel. Annette, si eres tan amable. Podría ser como cuando te vigilan Ajá, eso es exactamente, es esa acechanza. y, Hay y una, pues ya se dan cuenta de todo, pues todo lo que haces y tus horarios y cualquier cosa así como para llegar y atacarte. sí, fíjate porque ahí acabas de decir un ejemplo muy interesante. Esto es porque hay una persona que se encarga de ver cuál es la rutina de las personas, en qué momento sale, cuál no va. Buscan el lugar propicio donde a lo mejor la víctima no pueda tener algún apoyo que lo ayude para defenderse de la agresión a la cual se va a exponer. Esa es la alevosía, precisamente. Acuérdense que aquí se habla de acechanza. Precisamente se dice gracias.
Cuando habla de la traición, a quien además se le alevosía emplea la perfidia, violando la fe o la seguridad que precisamente había prometido a su víctima, o la tácita que ésta debía prometerse a aquel por su relación que parentesco, gratitud, amistad o cualquier otra que inspire confianza. Marjorie, si eres tan amable, algún ejemplo que podamos ver precisamente la traición. La alevosía y la traición pueden ir ambas de la misma mano o pueden no ir así. ¿No estaba Marjorie? No sé, que se aproveche de la persona. No, hay algo más interesante. Fíjate que aquí ya hablábamos de la alevosía, por eso aquí habla de traición. Y la palabra traición es ampliamente interesante. Chécalo porque aquí hay un elemento que es importantísimo y desafortunadamente ese tipo de traición se da en una figura jurídica que vamos a analizar más adelante, que es una de las características que se está pidiendo. Entonces, veamos, ¿sí? Olivia, ¿le ayuda esto a su compañera con un ejemplo donde podemos encontrar la traición? Jesse, que usted nos pueda algún ejemplo que considere que se pueda aplicar. Algún ejemplo donde podamos ver esta traición que se maneja. Pregunto a ustedes, ¿en qué momento ustedes dicen mi amigo o mi amiga me ha traicionado? ¿Por qué hacen esa expresión? ¿O por qué hacen ese comentario? Cuando le revelas un secreto. Y Bueno, bueno, cuando... esa Ajá. persona le dice a varias. Bueno, eso sería revelar un secreto. Pero, bueno, ok, es correcto. Y ese secreto, el que tu amiga conocía, ¿se lo habías dado a través de qué con qué confianza tú se lo habías depositado a él o a ella? Y aquí viene la palabra. ¿Por qué le habías contado este secreto a esta amiga o amigo? Porque tú tenías en él o en ella qué. La confianza. Correctamente, Claudia, exactamente. Precisamente la traición es eso. Cuando tú teniendo confianza en esta persona, ¿sí? Vas al lugar donde ella te indica, o sea, porque sabes que ella no te va a causar ningún daño. Desafortunadamente, aquí sí hay un daño. Y bajo esas circunstancias se da esta situación, la traición. Por eso habla la traición en cuanto haya parentesco, gratitud, amistad o cualquier otra que genere conflicto. Por ejemplo, cuando ustedes vayan a empezar a trabajar, tengan mucho cuidado con la gente que le entregan realmente una confianza. ¿Por qué?
porque a veces en el centro de trabajo hay gente que dicen ser tus amigos de trabajo y resulta ser que no. Siempre van a haber las envidias, desafortunadamente, pero bueno, y buscan causarle un daño a alguien. Por esa razón tú jamás pensaste que esta persona pudiera generar ese tipo de traicionarte a ti. Y voy a hacer un ejemplo muy práctico, chicos. Se ha mencionado mucho al respecto que en la mayoría de los casos de los secuestros, ¿sí? Estos se llevan a cabo, ¿por qué? Por un familiar. ¿Y por qué es un familiar? Porque el familiar o conocido sabe bien cómo es su actividad de determinada persona. Es más, por ejemplo, ustedes, yo considero a ustedes como jóvenes en este momento, hay algunos lugares donde a ustedes les gusta mucho asistir e ir. Entonces, eso también forma parte de un hábito. A eso le llamamos hábito. Entonces, hay gente que tiene se forma un hábito de que todos los fines de semana tiene que salir a bailar. Así, todos los fines de semana. O sea, no hay fin de semana que no. Y ya tiene un lugar o un antro exclusivamente donde va a bailar. Entonces, esta amiga o amigo le hace saber al agresor, bueno, que tal día, todos los viernes, por decirlo, a partir de las 21 horas, esta persona es puntualísima y está en tal antro y dura tantas horas y sale a tales horas. Y de regreso sabe cuál es su trayecto, cómo viene. Entonces ahí es la traición. Por eso se habla que esta característica de esta traición es que esta confianza depositada en esta persona por parte de la víctima le ha sido quebrantada por ya sea alguien que consideraba que era de toda su entera confianza. Cuando hablamos del odio, y es algo que se agregó, por eso está el 330 bis, cuando la gente lo comete por razón del origen étnico o nacional, raza, género, edad, discapacidad, condición social, económica y condiciones de salud, para indiferencias sexuales, apariencia física, estado civil, creencia religiosa, ideología política, opiniones expresadas o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, la libertad o la igualdad. Ese es el odio. La existencia de cualquier otro móvil no excluye al odio, siempre que estará a lo que le parezca como probado. Un ejemplo práctico, chicos. Y hablando de odio, en cuestión de étnico. ¿Cuál es la actriz que realizó la película Roma y que fue nominada para el Oscar? Y podríamos hablar aquí de la término odio. ¿Sí recuerdan, chicos, de la actriz que protagonizó la película Roma, de Alfonso Cuarón? Pregunto, y por eso hago mención de esta actriz de cine. Fue pues Yalitza Aparicio, ¿no? Es correcto. Sí, Marjorie. Recuerden, y si quieren ustedes buscar por internet, busquen los comentarios que se expresaron de ella. Acuérdense que Yalitza Aparicio tiene una característica. Es de Oaxaca y de acuerdo a sus condiciones étnicas, desafortunadamente en muchos medios de comunicación mexicanos criticaron mucho el por qué fue nominada al Oscar como una primera actriz. De hecho,
Si ustedes revisen, ahí estaríamos hablando de odio. Porque hubo algunas actrices que decían que tenían muchos años y nunca ha pasado eso, y que ellos han cursado en escuelas precisamente de actores, y ahí mencionaban y que por qué habían participado en películas y nunca fueron nominadas. ¿Sí? De hecho, hay un actor mexicano que reside en Estados Unidos que hizo una expresión racista totalmente y de odio sobre ella, sí, que él había hecho muchas telenovelas en México y que se fue allá en Estados Unidos y ahí estaba realizando, digo, y esto le costó, sí, que perdiera su trabajo. Entonces, eso es a lo que nosotros hablamos en términos generales de lo que es el odio, ¿sí? Por ejemplo, el odio que hay de los norteamericanos frente a los indocumentados que pasan por territorio norteamericano en Texas. Por ejemplo, en Texas está permitido en determinado momento que los tejanos porten armas y casen. Desafortunadamente matan a los indocumentados y lo hacen por cuestiones de odio. ¿Sí? Entonces, estas son las situaciones que podemos ver. Son ejemplos que tenemos que nosotros analizar. Y así sucesivamente. Cuando hablamos de inducción y auxilio al suicidio, ¿qué es inducción? Déjenme ver que tengo chat. Vamos a ver. Aquí Claudia me dice, podría ser cuando uno de tus compañeros da información personal a una persona a la cual te quiere hacer daño, es decir, dándole tus horarios de trabajo donde... Eso es correcto, Claudia, eso es precisamente traicionar. Cuando nosotros hablamos de estos aspectos que tenemos mencionando, eh, dice, Olivia me dice, lo que pasó con el chavo de la escuela, que su novia y sus amigos la secuestraron, sí, exactamente. Aquí el novio, sí, por la confianza de la dama, sí, ¿qué iba a pensar que le iban a hacer algún daño? O sea, entonces ahí hablamos de la traición y de la alevosía, y ahí se maneja. Y si esta persona, al ser secuestrada y después es asesinada, y puede ser que aquí viene precisamente la figura que más adelante vamos a hablar de feminicidio, que es sumamente importante en el feminicidio. Para que el feminicidio estemos hablando, tiene sus elementos, ¿sí? Hace muchos años atrás, antes de que existiera el término feminicidio, se llama homicidio violento, así se le conocía. Entonces, esto es lo que pasa. Por esa razón, nosotros tenemos que revisar estos aspectos. Que ver. Gracias en el chat, las respuestas que me mandaron están correctas. Ajá, adelante Alex de Yalitza. A ver, coméntame. Por ejemplo, ahorita, Bisoño, este conductor de espectáculos, se expresó de forma muy violenta y grosera, pues llamaré yo así, sobre Yalitza por la cuestión de ser conductora en los premios que pasaron la semana pasada. No me acuerdo, son los MTV los que se manejaron. Entonces, son situaciones que nosotros tenemos que tomar en consideración. Hoy hablamos de odio y el odio ya es sumamente muy, ¿cómo se llama? Hay que analizarlo con detenimiento, porque sí, nos exige muchos requisitos para poderse aplicar. Y hablamos de inducción y auxilio al suicidio. ¿Qué entendemos por inducción? ¿Sí? Cuando habla de auxilio al suicidio. Y si es tan amable, le pido por favor que nos comente. ¿Sí? Vamos a ver. Esmeralda o Jessie, que nos hace falta que participen.
¿Sí? Entonces, jóvenes, ¿qué es inducción y auxilio al suicidio? O a través de un ejemplo, donde podamos ver esta situación. Recuerden, jóvenes, que esto se debe de entender aquella persona, sí, que de cierta manera aconsejare, por eso el término indujer es aconsejare o incitare a otra persona que se suicide. Y de esta manera va a terminar sus penas, va a terminar sus dolores, va a terminar con todos sus problemas. Ahorita con lo de la pandemia no se ha hecho mucha mención en los medios de comunicación, pero se los dejo de tarea. De tarea, chicos, revísenlo. De enero a octubre de 2020, ¿cuántos suicidios se tienen registrado en el estado de Puebla? ¿Y cuántos se tiene registrado a nivel nacional? ¿Por qué lo hago mención de esta cuestión? Puedo decir lo siguiente. Sí, me está por chat, me dice el que indujera prestar auxilio a otra persona para que se suicide. Está bien, eso es lo que nos dice por eso estoy aplicando de esta cuestión que quiero que ustedes investiguen, por favor. ¿Por qué? Porque viene lo siguiente. Puebla, en los datos del año 2018, del 2018 para ser exacto, era uno de los estados que tenía mayor número de índice de suicidios en la República Mexicana. E iban creciendo. Y aquí los suicidios, valga la expresión, se da en algunas ocasiones en determinados meses del año. Es decir, hay meses en los cuales el suicidio se incrementa y hay otros en los que el suicidio baja un poquito, pero se mantiene. ¿Sí? Entonces, esto es precisamente lo que estamos viendo y por eso se establece de inducción y auxilio al suicidio. Es más, a la misma tarea que estoy dejando, sería una tercera tarea, que no es muy complicado, lo pueden buscar ustedes en internet, búsquenme. 2017, 2018 y 2019, el número de suicidios que se dieron en el estado de Puebla. En el 17, 18, 19 y de enero a octubre del 2020, ¿cuántos suicidios llevamos en el estado de Puebla? Y se van a dar cuenta, si dentro de los suicidios les aparece cuáles son el número de sexo, es decir, si son mujeres o varones, también es otro determinante, porque van a encontrar dos aspectos interesantes. En algunos casos se había establecido que la mujer era más propensa al suicidio. No es
en todos los casos se aplica este criterio, porque se ha encontrado que el hombre, el varón, es el que se está suicidando, aunque ustedes no lo crean. Y entonces inducción es precisamente hacerle al suicida que es la mejor salida o la mejor medio para solucionar todos y cada uno de sus problemas que presenta en este momento en su vida. Entonces por eso lo induce. Y auxilio al suicidio es lo contrario. En el auxilio es que esta persona, que puede ser un amigo conocido, ¿sí?, le proporciona los medios para, a través de ella, poder llevarse a cabo el suicidio. Es decir, si una persona dice, ¿sabes qué? Pues sí, me voy a suicidar y me voy a tirar de una barranca, pero no sé cómo llegar a la barranca. Entonces es que dice, no te preocupes, súbete, yo te llevo y te llevo hasta esta barranca. Ahí sería auxilio al suicidio. Otro, dice, ¿sabes qué? Mira, toma estos medicamentos, con esto te va a provocar un sueño en el cual ya no vas a ya no despertarás y no pasará nada. Entonces le está dando el medicamento, las pastillas, los psicotrópicos. Entonces es auxilio al suicidio. Otro, que le proporcione a lo mejor algún arma de fuego con el cual, ¿sí?, se va a provocar el suicidio. Alguna sustancia, algún solvente. Entonces estamos hablando de auxilio al suicidio. Y auxilio al suicidio por omisión. Y aquí estamos con la figura de omisión. Recuerden que tenemos la figura de omisión. Es cuando esta persona, conociendo la intención del suicida, no avisa o por sus medios no evita, ¿sí?, que se suicide. Entonces también aquí estamos hablando de esto. Muchas veces, a veces amigos conocidos, hoy con los medios electrónicos, se manda un WhatsApp, un correo electrónico, ¿sí? Y dicen, es que la vida, ya no tengo interés en esta vida y me voy a suicidar tal día o voy a quitarme eso. Y sabes qué, sabiendo de eso, ¿por qué no le avisaste a su familia? ¿Por qué no fuiste? ¿Por qué no platicaste? De hecho, hoy la Secretaría de Seguridad Pública a nivel, en todas las entidades federativas, cuentan con programas de apoyo a este sector altamente vulnerable. Por eso les he pedido estas estadísticas para que vean ustedes realmente el número, y esa es la palabra correcta, de personas que desafortunadamente hoy en día se están suicidando. Y les comentaba yo, si quisieran hacer su investigación un poco más profunda, háganlo por meses. Y van a encontrar que hay meses en los cuales los suicidios incrementan. Y eso este incremento se debe muchas de estas cuestiones, no es por otra cosa más que por la cuestión de la situación del ánimo en el cual se encuentra. Y esto genera el suicidio. Finalmente, vamos con el otro, homicidio en razón del parentesco o relación. A esto no hay más pérdida más que cuando el homicidio se realiza por algún ascendiente o descendiente en línea recta o colateral, ya sea por parentesco, por afinidad o civil. Acuérdense que también te hablamos del parentesco civil. En estos tipos de situaciones se presenta esta cuestión, ¿sí? O por la relación, cuando hablamos de la relación, que aquí no estamos hablando de la relación, las relaciones de pareja, de noviazgo, de amigos. Hoy acuérdense que muchos dicen amigos con derechos. Entonces, también esta figura jurídica en este tipo de delitos está contemplando esta conducta que es reprochable, por lo cual, bajo esas circunstancias, la sanción que se le va a imponer va a ser una sanción muy severa. Por eso se habla de 20 a 50 años. ¿Por qué razón? Porque en este tipo de delito por relación, en razón del parentesco por relación, se encuentran
las 4 agravantes. En algunas ocasiones podríamos encontrar el odio, pero más la alevosía, la ventaja, la traición, ¿sí? Estos son los que vamos a encontrar en este tipo de conductas delictivas. De ahí la razón por la cual se tienda a generalizar y agravar esta situación. Sí, porque aquí sí se maneja esto. Entonces, eso es lo que se aplica en estos casos. Y de esta manera, esta conducta es sumamente reprochable y por tal razón se tiene que sancionar para evitar que no se repita. Hace años atrás, en nuestros códigos, se habían establecido las figuras de parricidio, infanticidio, ¿sí? También había algunos que llamaban madricidio, así era, infanticidio, parricidio, madricidio, y era precisamente por esto, por la cercanía con la persona que tenía en relación a su parentesco, se daba este tipo de homicidio. Y es muy reprochable en nuestra sociedad y castigado muy severamente. Hoy decidieron optar en desaparecer, es más, en algunos códigos de la República Mexicana podrían encontrar todavía parricidio, infanticidio, ¿eh? Entonces, pero decidieron quitarlo y generalizaron de esta manera. Homicidio en relación al parentesco. Y ahí se maneja. Por esa razón es lo que se aplica en este caso. Y ahí está. Van a hacer también van a leer y me van a mandar su resumen de lo que es el feminicidio. Y van a encontrar los elementos del feminicidio. Cuando hablamos de feminicidio, ¿cuáles son los elementos que debe reunir para que estemos hablando de feminicidio? Y vamos a hablar del aborto, jóvenes. Y en los delitos en materia de esterilización y reproducción asistida. Eso es lo que queda de tarea para el próximo miércoles. ¿Sí? Y dejaríamos hasta ataques peligrosos no lo vamos a ver. Entonces, de tarea se queda el feminicidio, ¿sí? Se va a quedar aborto y delitos en materia de esterilización y reproducción asistida. Estos son los que van a trabajar ustedes. Lo van a hacer para el próximo miércoles, tiene que quedar, chicos. Entonces, hasta ahí. Que tengan un excelente inicio de semana. Nos estamos viendo más al rato en la siguiente sesión. Y si tienen algún problema con el audio, jóvenes, a través del chat. Recuerden, a través del chat podemos estar trabajando. Entonces, nos vemos más al rato.